El neurólogo cerró la carpeta con mis resultados y me miró con esa expresión que los doctores practican para dar malas noticias sin parecer fríos. Alzheimer temprano, etapa inicial, 58 años. Mis manos temblaban mientras sostenía el papel con letras médicas que no entendía completamente, pero que sabía significaban el fin de la vida que conocía. Llamé a mis 3 hijos desde el estacionamiento del hospital. Marcela, mi hija mayor de 32 años, cortó la llamada diciendo que estaba en una reunión importante y me llamaría después. Nunca lo hizo. Roberto, de 29, escuchó en silencio y solo dijo: «Ay, mamá, qué mal», antes de decir que tenía que recoger a sus hijos de la escuela. Andrea, la menor de 26, lloró por teléfono, pero sus lágrimas sonaban más a miedo que a compasión. Esa noche dormí sola en mi departamento de 2 habitaciones en Polanco, con el diagnóstico sobre la mesa de noche y el silencio más pesado que había sentido en toda mi vida. No sabía que ese era solo el comienzo de un abandono calculado y cruel. Intenté organizar una reunión familiar para hablar sobre mi diagnóstico, para planear juntos cómo enfrentaríamos esto como familia. Mandé mensajes durante 2 semanas. Marcela respondía con excusas sobre su trabajo como directora de marketing en una empresa transnacional. Roberto decía que su esposa Pamela no lo dejaba venir porque tenía miedo de que se contagiara el Alzheimer, como si fuera gripe. Andrea prometió 3 veces que vendría y las 3 veces canceló el mismo día con pretextos diferentes. Finalmente logré que los 3 coincidieran un domingo para comer. Preparé mole poblano, el favorito de Roberto desde niño, y flan napolitano que Andrea siempre pedía en sus cumpleaños. Llegaron todos juntos en el auto de Marcela, entraron con caras serias, como si vinieran a un funeral. Comieron en silencio mientras yo intentaba explicarles lo que el doctor había dicho, que el Alzheimer temprano podía progresar lentamente, que con tratamiento adecuado podía mantener mi independencia varios años más, que necesitaba su apoyo emocional más que nada. Cuando terminé de hablar, Marcela sacó una carpeta de su bolso y la puso sobre la mesa manchando el mantel con salsa de mole. La carpeta contenía documentos legales que ya habían consultado con un abogado sin decirme nada. Querían que firmara un poder notarial dándoles control completo sobre mis finanzas y decisiones médicas. Marcela explicó con voz de gerente corporativa que era por mi propio bien, que pronto no podría manejar mi dinero correctamente y necesitaba protección legal. Yo había trabajado 35 años como contador en una empresa de construcción, me había jubilado hacía 2 años con una pensión de $2,200 mensuales y tenía ahorros de $85,000 que planeaba usar para viajar y disfrutar mis últimos años lúcidos. Roberto agregó que también deberíamos vender mi departamento, valuado en $320,000, y que yo me mudaría con algunos de ellos cuando fuera necesario. Andrea, la única que no hablaba, miraba su celular mientras sus hermanos diseñaban mi futuro como si yo fuera un objeto que necesitaba guardarse en un almacén. Les dije que no. Les dije que mi mente todavía funcionaba perfectamente, que el diagnóstico no me convertía instantáneamente en una inválida, que sus planes parecían más interesados en mi dinero que en mi bienestar. El silencio que siguió fue frío como hielo. Marcela recogió sus papeles y dijo algo que todavía me quema por dentro. «Está bien, mamá. Cuando estés peor y nos necesites rogando, veremos si todavía somos tan generosos». Las llamadas se detuvieron después de esa comida. Los mensajes que antes recibía diariamente se convirtieron en respuestas secas de una palabra cuando yo insistía. Cumplí 59 años 3 meses después del diagnóstico. Ninguno vino. Marcela mandó un mensaje a las 11 de la noche. «Felicidades, ma. Perdón, el trabajo está pesado». Roberto ni siquiera escribió. Andrea envió una tarjeta digital con un GIF animado y corazones genéricos. Me senté sola frente a un pastel pequeño de chocolate que compré en la panadería de la esquina con una vela que no me atreví a encender porque la imagen de soplarla sola me parecía más triste que la oscuridad. Mis vecinos de toda la vida, don Ernesto y doña Lupita, tocaron mi puerta con tamales y atole. Ellos sabían de mi diagnóstico porque una tarde lloré en el elevador y doña Lupita me abrazó sin preguntas. Esa noche, con 2 ancianos de 70 años haciéndome compañía mientras mis propios hijos me ignoraban, entendí que la soledad más profunda no es estar solo físicamente, sino estar rodeado de gente que eligió tu ausencia. Empecé a olvidar palabras simples esa semana. La palabra cuchara me tomó 3 minutos recordarla. El miedo comenzó a convertirse en pánico.
Durante una de mis consultas de seguimiento en el Instituto Nacional de Neurología, conocí a Beatriz Morales. Era una trabajadora social de 43 años con cabello corto pintado de borgoña y ojos que habían visto demasiado sufrimiento para juzgar el mío. Me encontró llorando en el baño del hospital después de olvidar en qué piso estaba mi cita. Me ayudó a lavarme la cara, me acompañó a la consulta y después me invitó a un café en la cafetería. Le conté todo: el diagnóstico, mis hijos, el abandono, el miedo que me despertaba cada madrugada pensando en el día que no reconocería mi propio rostro en el espejo. Beatriz escuchó sin interrumpir, tomando notas en una libreta gastada. Cuando terminé, me explicó que trabajaba con una fundación que conectaba pacientes de Alzheimer temprano con terapias cognitivas experimentales y grupos de apoyo. Me dijo algo que cambió todo. El Alzheimer no es una sentencia de muerte inmediata para tu identidad. Es una batalla que puedes pelear con las armas adecuadas, y yo puedo ayudarte a conseguir esas armas. Me dio su número personal y me hizo prometer que la llamaría. No sabía que Beatriz se convertiría en la hija que mis propias hijas nunca fueron. Beatriz me inscribió en un programa piloto de rehabilitación cognitiva en el Hospital General de México, 3 sesiones semanales de 2 horas cada una, ejercicios mentales diseñados para fortalecer las conexiones neuronales que el Alzheimer intentaba destruir, rompecabezas complejos, memorización de secuencias, ejercicios de lenguaje, música terapéutica y algo que llamaban estimulación cognitiva multimodal, que sonaba a ciencia ficción pero funcionaba como magia lenta. El costo era de $400 mensuales que mi seguro no cubría. Usé mis ahorros sin pensarlo 2 veces. Cada dólar gastado en recuperar mi mente valía más que cualquier herencia que pudiera dejarle a hijos que ya me habían enterrado en vida. Los primeros 2 meses fueron brutales. Salía de cada sesión con dolor de cabeza, frustración y ganas de rendirme. Pero había algo en la determinación silenciosa de Beatriz que me empujaba a volver. Ella llegaba cada semana con nuevos artículos científicos sobre avances en tratamiento de Alzheimer, con historias de pacientes que habían acelerado el progreso de la enfermedad por años. Me trataba como una guerrera en entrenamiento, no como una víctima esperando lo inevitable. Y lentamente, algo en mi cerebro comenzó a responder. 6 meses después de la última vez que nos vimos, Roberto llamó, no para preguntar cómo estaba. Necesitaba dinero. Su negocio de importación de autopartes había quebrado y debía $32,000 a varios proveedores. Amenazaban con demandarlo. Su voz era desesperada, suplicante, tan diferente del tono frío con el que me había tratado en nuestra última reunión. Me pidió un préstamo de $25,000 con promesas de devolverlo en 6 meses con intereses. Le pregunté directamente, ¿me estás llamando porque me extrañas o porque necesitas mi dinero? Silencio incómodo. Luego intentó dar una respuesta diplomática sobre cómo ambas cosas podían ser ciertas. Le dije que no tenía ese dinero disponible, lo cual era mentira. Tenía exactamente $63,000 después de meses de tratamiento, pero algo en mí se había endurecido. Le dije que si hubiera respondido mis llamadas durante el último medio año, si hubiera venido aunque sea una vez a verme, si me hubiera tratado como su madre en lugar de como una cuenta bancaria con piernas, quizás estaría dispuesta a ayudar. Colgó sin despedirse. 3 días después, Marcela me mandó un mensaje furioso, acusándome de ser egoísta y vengativa. Nunca mencionó cómo estaba mi salud. Beatriz me invitó a un grupo de apoyo para pacientes con Alzheimer temprano. Nos reuníamos cada jueves en un salón comunitario de la colonia Roma. Éramos 8 personas entre 50 y 65 años, todos enfrentando el mismo monstruo invisible que devoraba nuestros recuerdos lentamente. Conocí a Fernando, un ingeniero civil de 62 años que había diseñado puentes y ahora olvidaba cómo llegar a la tienda. A Estela, una maestra de primaria de 54 años que a veces no podía recordar el nombre de sus propios estudiantes. A Miguel, un chef de 58 años que seguía cocinando platillos complejos de memoria muscular aunque olvidara haber comido hace 1 hora. Cada uno tenía una historia de familia complicada, pero nadie había sido abandonado tan completamente como yo. Ellos se convirtieron en mi nueva familia. Nos apoyábamos sin juicios, celebrábamos cada pequeña victoria como recordar un número telefónico completo o terminar un crucigrama difícil. Beatriz facilitaba las sesiones con una mezcla de profesionalismo y ternura maternal. Una noche, después de una sesión particularmente emotiva, Beatriz y yo nos quedamos solas ordenando las sillas. Le pregunté, ¿por qué hacía esto?
¿Por qué dedicaba tanto tiempo a gente olvidada por el mundo? Me contó que su padre había muerto de Alzheimer en un asilo horrible donde nadie lo visitaba. Ella había sido muy joven y no pudo hacer nada. Ahora dedicaba su vida a asegurarse de que otros no murieran solos y olvidados como él. Después de 10 meses de tratamiento intensivo, algo extraordinario sucedió. Mi neurólogo, el Dr. Ramírez, revisó mis nuevos estudios con expresión de genuina sorpresa. Los tests cognitivos mostraban mejoría en varias áreas: memoria de trabajo, fluidez verbal, orientación espacial. Las imágenes cerebrales indicaban que la progresión de la enfermedad se había ralentizado significativamente, casi detenido. No era una cura, nunca lo sería, pero era algo que el doctor llamó respuesta excepcional al tratamiento multimodal. Me explicó que solo entre 5 y 10% de pacientes respondían tan positivamente a la terapia cognitiva intensiva. Yo estaba en ese porcentaje minoritario de guerreros neurológicos. Lloré en su consultorio, pero eran lágrimas diferentes a las que había derramado el día del diagnóstico. Estas eran lágrimas de esperanza recuperada, de orgullo propio, de una batalla que no estaba perdiendo tan rápido como todos esperaban. Llamé a mis hijos para compartir las buenas noticias. Marcela dijo: «Qué bueno, ma», con el mismo tono que usarías para comentar el clima. Roberto no respondió. Andrea me felicitó, pero cortó la llamada diciendo que su novio la esperaba. Colgué y me di cuenta de que ya no necesitaba su validación. Tenía algo más valioso, evidencia de que mi lucha valía la pena. Beatriz cumplió 44 años en marzo. El grupo de apoyo organizamos una fiesta sorpresa en el mismo salón comunitario donde nos reuníamos. Conseguimos un pastel de 3 leches decorado con flores de azúcar. Fernando tocó guitarra y cantamos las mañanitas desafinados, pero felices. Le compramos entre todos una planta de orquídeas moradas porque una vez mencionó que su difunto padre las cultivaba. Cuando Beatriz entró y nos vio a todos esperándola, se detuvo en la puerta con las manos cubriendo su boca. Lloró de una forma que nunca la habíamos visto, vulnerable y sorprendida. Nos dijo que hacía 6 años nadie le celebraba su cumpleaños, que su trabajo era cuidar a otros, pero ella había olvidado cómo recibir cuidado. Esa noche me quedé ayudándola a limpiar después de que todos se fueron. Mientras lavábamos platos desechables y recogíamos serpentinas, me dijo algo que se grabó en mi corazón. ¿Sabes, Patricia? Mis pacientes me salvaron tanto como yo intento salvarlos a ellos. Tú especialmente me recuerdas por qué elegí esta profesión. Le respondí que ella me había dado algo que mis propios hijos me negaron, una razón para seguir peleando cuando rendirse parecía más fácil. 14 meses después de mi diagnóstico, recibí una citación legal. Marcela había iniciado un proceso de interdicción argumentando que yo no estaba en capacidad mental para manejar mis propios asuntos. Presentaba como evidencia mi diagnóstico de Alzheimer, declaraciones de vecinos que supuestamente me habían visto confundida en el edificio, y un reporte de un psiquiatra que ella había contratado y que nunca me había evaluado personalmente. Buscaba que un juez me declarara legalmente incapaz y le otorgara tutela completa sobre mi persona y patrimonio. La fecha de la audiencia estaba programada en 3 semanas. Mi mundo se derrumbó nuevamente. Leí esos documentos legales una y otra vez, cada palabra como un cuchillo. Mi propia hija me estaba tratando como a una enemiga, usando mi enfermedad como arma para robarme lo poco que me quedaba de autonomía y dignidad. Llamé a Beatriz temblando de rabia y fero. Llegó a mi departamento en menos de 1 hora con una abogada amiga suya, especializada en derecho familiar y de salud mental. La licenciada Gabriela Torres revisó todos los documentos y me explicó que lo que Marcela estaba haciendo era técnicamente legal, pero moralmente repugnante. Sin embargo, teníamos una carta fuerte. Mis evaluaciones médicas recientes demostraban claramente que yo mantenía capacidad mental suficiente para tomar mis propias decisiones. Las siguientes 3 semanas fueron una carrera contra el tiempo. La licenciada Torres recopiló todas mis evaluaciones neuropsicológicas recientes, cartas del Dr. Ramírez certificando mi capacidad cognitiva, testimonios de Beatriz y otros profesionales de salud que trabajaban conmigo, y registros detallados de mi participación activa en el programa de rehabilitación. Practicamos para la audiencia como si fuera un examen final. Me enseñaron a mantener la calma, a responder preguntas complejas claramente, a demostrar que mi mente seguía siendo mía a pesar del diagnóstico. Fernando, Estela y Miguel del grupo de apoyo se ofrecieron como testigos de mi lucidez.
El costo de la defensa legal era de $6,000 que pagué sin dudarlo. Cada centavo gastado en proteger mi libertad era una inversión en mi dignidad. La noche antes de la audiencia no pude dormir. Me senté en la sala de mi departamento, mirando fotos viejas de cuando mis hijos eran pequeños. Marcela a los 5 años disfrazada de princesa, Roberto a los 7 ganando su primer trofeo de fútbol, Andrea a los 3 durmiendo en mis amos. ¿En qué momento esos niños que amé, con cada fibra de mi ser, se convirtieron en adultos capaces de traicionarme tan cruelmente? No encontré respuesta en esas fotografías descoloridas, solo el dolor punzante de un amor maternal que nunca fue correspondido de la misma manera. La sala del juzgado familiar en Polanco era pequeña y fría. Marcela llegó con un traje sastre color azul marino y su abogado, un hombre de 50 años con maletín de piel. Roberto y Andrea la acompañaban como testigos de su lado. Ninguno me miró cuando entré. Yo llegué con Beatriz tomándome del brazo, la Lic Torres con su carpeta llena de evidencia y el doctor Ramírez que había cancelado consultas para estar presente. El juez era un hombre mayor de cabello gris que revisaba papeles con expresión aburrida. El abogado de Marcela comenzó pintándome como una anciana senil que ponía en peligro su propia seguridad y bienes. Presentó el diagnóstico como si fuera una sentencia de muerte cerebral. Llamó a Roberto al estrado, quien declaró, mirando al suelo, que yo había cambiado mucho y a veces no recordaba conversaciones importantes. Era mentira. Yo recordaba cada conversación, cada mensaje ignorado, cada llamada no devuelta. Cuando le tocó el turno a nuestra defensa, la Lic Torres llamó al doctor Ramírez. Él explicó con terminología médica precisa que el Alzheimer temprano no equivale a incapacidad mental, que mis funciones ejecutivas permanecían intactas, que yo estaba en el 10% de pacientes con mejor respuesta a tratamiento. Presentó gráficas, estudios, comparaciones con evaluaciones iniciales. Luego me llamaron a mí al estrado. El juez me hizo preguntas directas diseñadas para evaluar mi competencia mental. Recité mi dirección completa, mi fecha de nacimiento, los nombres y edades de mis 3 hijos a pesar de que me dolía pronunciarlos. Expliqué mis rutinas diarias, mis finanzas con números exactos, mis planes de tratamiento médico con detalles específicos. Describí el programa de rehabilitación cognitiva y cómo había mejorado mi calidad de vida mensurablemente. Respondí cada pregunta con claridad, sin titubeos, mirando al juez directamente a los ojos. Luego el abogado de Marcela intentó desestabilizarme con preguntas capciosas sobre olvidos menores. Le respondí con honestidad que sí, a veces olvidaba dónde dejaba mis llaves o repetía una historia, pero que eso no me hacía legalmente incapaz, sino humanamente imperfecta como cualquier persona de 59 años. La Lic Torres me preguntó finalmente por qué creía que mi hija estaba haciendo esto. Respiré profundo y dije la verdad. Mi hija no me está demandando por amor o protección. Me está demandando porque cuando recibí mi diagnóstico, ella no vio a una madre enferma que necesitaba apoyo emocional. Vio una herencia en peligro y un patrimonio que proteger. Nunca vino a una sola de mis citas médicas. Nunca preguntó cómo me sentía. Solo apareció cuando vio la oportunidad de controlar mi dinero legalmente. El silencio en esa sala fue absoluto. Marcela miraba sus manos con el rostro rojo. El juez deliberó durante 20 minutos que parecieron horas. Cuando regresó, su expresión ya no era aburrida sino molesta. Leyó su resolución con voz firme. Después de revisar la totalidad de la evidencia médica, testimonial y documental presentada, este juzgado determina que la señora Patricia Mendoza Flores mantiene plena capacidad mental y legal para administrar su persona y patrimonio. El diagnóstico de Alzheimer temprano en etapa inicial no constituye, por sí mismo, causal suficiente para interdicción. La demanda presentada por la señora Marcela Ruiz Mendoza es desestimada en su totalidad. Agregó algo más mirando directamente a Marcela. Este juzgado observa, con preocupación, que la demandante no presentó evidencia alguna de intentos genuinos de apoyo familiar previo a esta acción legal. Los familiares de pacientes con enfermedades neurodegenerativas tienen la obligación moral de acompañar, no de despojar. Golpeó su mazo y la audiencia terminó. Beatriz me abrazó llorando. El doctor Ramírez me estrechó la mano con respeto. La Lic Torres sonreía victoriosa. Marcela salió de la sala sin mirar atrás, seguida por Roberto y Andrea. Esa fue la última vez que los vi durante más de 2 años. Gané la batalla legal, pero la victoria sabía amarga, porque significaba confirmar que mis hijos realmente me habían abandonado sin esperanza de reconciliación.
Las semanas después del juicio fueron las más oscuras. Había ganado mi libertad legal, pero perdido definitivamente a mi familia. Caí en una depresión profunda que ni siquiera el tratamiento cognitivo podía aliviar. Dejé de ir a las sesiones de terapia, no respondía a llamadas, pasaba días enteros en pijama mirando las paredes de mi departamento. Beatriz tocó mi puerta durante 5 días consecutivos antes que finalmente abriera. Encontró mi casa sucia, platos sin lavar, cortinas cerradas bloqueando toda luz natural. Me senté en el sofá y le dije algo que había estado reprimiendo. ¿De qué sirve pelear por mantener mi mente si no tengo a nadie con quien compartir los recuerdos que todavía conservo? Beatriz no intentó animarme con frases positivas vacías. En lugar de eso, se quitó los zapatos, se sentó a mi lado y dijo: «Tienes razón, es injusto y doloroso, pero tú no peleaste solo por tus hijos, peleaste por tú misma, por tu dignidad, por demostrar que el Alzheimer no te define ni te destruye. Y tienes gente que sí te valora. Yo, el grupo, los doctores que celebraron tu mejoría. Tu familia biológica te falló, pero tu familia elegida está aquí». Lloré en su hombro durante lo que parecieron horas, liberando meses de dolor acumulado. Beatriz tenía un proyecto ambicioso: abrir un centro de día especializado en Alzheimer temprano y deterioro cognitivo leve. Un lugar donde pacientes como yo pudieran recibir terapia intensiva, socializar con otros en situación similar y mantener su independencia el mayor tiempo posible. Había estado buscando financiamiento durante años sin éxito. Las fundaciones querían proyectos con pacientes en etapas avanzadas porque generaban más lástima y donaciones. Los inversionistas no veían rentabilidad en un centro que no fuera un asilo tradicional. Necesitaba $120,000 para rentar y equipar un local adecuado para el primer año de operación. Una noche, después de una sesión del grupo de apoyo, le propuse algo que llevaba semanas considerando. Yo invertiría $50,000 de mis ahorros como socia fundadora del proyecto. A cambio, tendría un lugar permanente en el centro y participación en decisiones importantes. Beatriz me miró como si hubiera propuesto algo imposible. Le expliqué mi razonamiento. Mi dinero podía quedarse en el banco acumulando intereses que mis hijos eventualmente pelearían cuando yo muriera, o podía usarse ahora para construir algo significativo que ayudaría a cientos de personas como yo. La elección era obvia. Beatriz lloró y aceptó. Así nació Centro Esperanza, el proyecto que daría propósito a mis últimos años lúcidos. Encontramos un local perfecto en la Colonia del Valle, 200 metros cuadrados en planta baja con jardín pequeño. Fernando, el ingeniero del grupo, diseñó las adaptaciones necesarias sin cobrar. Miguel, el chef, se ofreció para manejar un programa de cocina terapéutica. Este le ayudaría con actividades educativas adaptadas. Cada miembro del grupo de apoyo contribuyó con su talento profesional para construir este centro comunitario. Yo manejaba las finanzas y las relaciones con proveedores usando las habilidades contables que creía haber perdido. Resultó que los números eran lo último que mi cerebro olvidaría. Beatriz consiguió financiamiento adicional de 2 fundaciones más pequeñas, impresionadas por nuestra propuesta innovadora. En 6 meses transformamos ese local vacío en un espacio luminoso con salones de terapia, área de arte, cocina equipada, jardín sensorial con plantas aromáticas y una biblioteca con juegos cognitivos. Pintamos las paredes de colores cálidos, instalamos iluminación natural y música ambiental. Cada detalle fue diseñado para estimular cerebros que peleaban contra el olvido. El día de la inauguración llegaron 50 personas, pacientes potenciales, familias, profesionales de salud, funcionarios de la Secretaría de Salud. Yo corté el listón inaugural con manos que ya no temblaban de miedo, sino de emoción pura. Centro Esperanza abrió oficialmente con 12 pacientes en su primer mes, cada uno con su historia de diagnóstico reciente, miedo y familias que no sabían cómo ayudar o que directamente habían desaparecido. Conocí a Teresa, una abogada de 61 años que había sido abandonada en un asilo por su único hijo hasta que Beatriz la encontró y la rescató. A Carlos, un contador público de 57 con Alzheimer de inicio temprano, que seguía trabajando medio tiempo pero necesitaba apoyo cognitivo intensivo. A Silvia, una enfermera jubilada de 63 años, cuya familia la trataba como inválida mental a pesar de que su demencia era leve. Cada lunes, miércoles y viernes ofrecíamos terapia cognitiva grupal. Martes y jueves eran talleres especializados: arte, música, cocina, jardinería. Los fines de semana organizábamos salidas supervisadas a museos, parques, cines. Queríamos demostrar que un diagnóstico de Alzheimer no significaba el fin de la vida social o el placer.
Yo participaba en todo como paciente y como coordinadora administrativa. Mis habilidades organizativas volvieron con fuerza sorprendente. A veces olvidaba nombres o fechas, pero nunca olvidaba el propósito de lo que estábamos construyendo. Una comunidad donde nadie moría solo y olvidado como el padre de Beatriz. 2 años y 4 meses después del juicio, Andrea llamó. Su voz sonaba diferente, madura, quebrada, humilde. Me contó que había terminado su relación de 3 años, que había estado en terapia psicológica procesando sus relaciones familiares, que su terapeuta le había sugerido que intentara reconectar conmigo si yo estaba dispuesta. No se disculpó directamente, pero reconoció que las cosas se manejaron mal y que ella había sido cobarde al seguir a sus hermanos mayores en lugar de formar su propia opinión. Le pregunté si sabía que yo había mejorado significativamente, que había cofundado un centro de día para pacientes con Alzheimer, que mi vida era plena a pesar de su ausencia. Hubo sorpresa genuina en su silencio. Me di cuenta de que durante 2 años ella había asumido que yo estaba deteriorándome en soledad, esperando que regresaran. Le propuse que nos viéramos para café, neutro, sin expectativas. Accedió. Cuando la vi entrar al café en la Roma, noté cuánto había envejecido en 2 años. Líneas nuevas alrededor de sus ojos, cabello más corto, ropa menos pretenciosa. Nos sentamos incómodamente al principio. Ella intentó hablar de cosas superficiales, pero yo le interrumpí. Si viniste a limpiar tu conciencia con una disculpa rápida, esto no funcionará. Si viniste porque genuinamente quieres conocer quién soy ahora, entonces podemos intentarlo. Andrea comenzó a visitarme una vez por semana. Al principio eran encuentros breves y tensos, llenos de silencios incómodos y temas cenitados. Pero lentamente, con paciencia y honestidad brutal, empezamos a reconstruir algo que se parecía a una relación. Le mostré el Centro Esperanza. Conoció a Beatriz, a los otros pacientes, vio con sus propios ojos que yo no era la anciana senil que había imaginado durante 2 años. La sorpresa en su rostro fue casi insultante, pero también reveladora. Me dijo, «Mamá, yo pensé que estarías en una silla de ruedas balbuceando sin sentido. Marcela nos convenció de que tu enfermedad progresaría rápido y que era cruel mantenerte con falsas esperanzas». Le respondí con frialdad calculada. «Tu hermana mintió para justificar su avaricia, y ustedes eligieron creerle porque era más cómodo que enfrentar su propia culpa». Andrea lloró esa tarde, lágrimas reales de vergüenza. No la consolé. Algunas lecciones necesitan doler para grabarse profundamente. Le dije que si realmente quería ser parte de mi vida de nuevo, tendría que ganarse ese lugar con acciones consistentes, no con disculpas bonitas que desaparecen cuando las cosas se ponen difíciles. Aceptó sin condiciones. Comenzó a ser voluntaria en el centro 2 tardes por semana, ayudando con actividades administrativas y acompañando a pacientes que no tenían familia. Una reportera del periódico Reforma llegó al Centro Esperanza investigando historias sobre innovación en cuidados de salud mental. Pasó 3 días observando nuestras operaciones, entrevistando pacientes, familias y personal. Cuando me entrevistó a mí, le conté toda mi historia sin filtros. El diagnóstico, el abandono familiar, la demanda legal, la fundación del centro. Su grabadora captó cada palabra mientras sus ojos se llenaban de lágrimas profesionales. El artículo se publicó en la sección de Sociedad con el título «Del abandono a la esperanza. Mujer con Alzheimer crea refugio para olvidados». Incluía mi foto en el jardín del centro rodeada de pacientes sonrientes, una entrevista extensa con Beatriz y testimonios de familias agradecidas. El artículo mencionaba específicamente cómo mis propios hijos me habían abandonado y demandado, aunque no incluía sus nombres por protección legal. La publicación generó atención inmediata. Recibimos llamadas de otras ciudades pidiendo información para replicar el modelo. Fundaciones que antes nos ignoraban ahora ofrecían financiamiento. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México nos contactó para incluirnos en su programa de centros de día certificados, pero lo más impactante fue la llamada que recibí 3 días después de la publicación. Era Marcela, furiosa, acusándome de difamación pública y destrucción de su reputación profesional. Marcela exigió verme inmediatamente. Accedí con una condición. La reunión sería en el Centro Esperanza, en mi territorio, con Beatriz presente como testigo. Llegó con su traje corporativo y actitud de directora ofendida. No me saludó. Comenzó atacando, que cómo me atrevía a exponer asuntos familiares en medios públicos, que su jefe había leído el artículo y que ahora todos en su oficina sabían que había demandado a su propia madre, que yo era una vengativa que buscaba destruir su carrera. Le escuché sin interrumpir. Cuando terminó su discurso ensayado le pregunté algo simple. ¿En algún momento de tu diatriba planeabas preguntarme cómo estoy de salud? Silencio. Le mostré mis evaluaciones médicas más recientes, los estudios que demostraban estabilización de mi condición, las gráficas de mejoría cognitiva, los testimonios de doctores sorprendidos por mi progreso. Le expliqué cada logro que había alcanzado en los 3 años desde que ella decidió abandonarme, el centro que cofundé, los 52 pacientes que ahora atendíamos mensualmente, el impacto comunitario que estábamos generando. Le dije, Marcela, mientras tú me llorabas como si estuviera muerta y peleabas por mi dinero, yo estaba construyendo un legado real.
No necesito tu dinero heredado, necesitaba tu amor y tu apoyo, pero aprendí a vivir sin ellos. Su rostro pasó de la furia a algo que parecía vergüenza mezclada con resentimiento. Marcela intentó disculparse, pero sus palabras sonaban huecas y forzadas. Dijo que había malentendido la situación, que su abogado le había dado malos consejos, que ella realmente creyó que estaba protegiendo mis intereses. Cada excusa era una nueva capa de manipulación. Le corté en seco. No acepto disculpas que vienen solo después de que tu imagen pública fue dañada. Si el artículo nunca se hubiera publicado, seguiría sin llamarme. Tu vergüenza es social, no moral. Le ofrecí algo que ella no esperaba, una oportunidad de redención real. Si quería limpiar su conciencia y reconstruir algo parecido a una relación, tendría que hacer lo que Andrea había hecho, venir al centro como voluntaria, trabajar directamente con pacientes abandonados por sus familias, mirar a los ojos el tipo de dolor que ella me había causado. Si después de 6 meses de trabajo consistente todavía quería intentar reconectar, podríamos hablar. Si no, dejaríamos las cosas como estaban. Relación legal madre-hija, pero sin contenido emocional real. Marcela se fue sin responder. 2 semanas después recibí un mensaje. Empiezo el próximo martes a las 4 de la tarde. Dime qué necesitas que haga. No sé si era orgullo herido o genuino arrepentimiento, pero decidí darle la oportunidad que nunca me dio a mí. Roberto fue el último en aparecer. Llegó al centro 6 meses después del artículo sin avisar, con aspecto devastado. Su negocio había quebrado definitivamente. Su esposa lo había dejado llevándose a sus 2 hijos. Vivía en un departamento pequeño trabajando como chofer de Uber. El hombre orgulloso que alguna vez me había dicho que yo estaba senil, ahora estaba roto y humillado por la vida. No vino a pedir dinero esta vez. Vino a decir algo que claramente le costaba cada palabra. Mamá, fui un hijo de mierda. No tengo excusas. Dejé que el miedo y la codicia me convirtieran en alguien que ni siquiera reconozco cuando me veo al espejo. No espero que me perdones. Solo necesitaba que supieras que vivo cada día con la vergüenza de haberte abandonado, cuando más me necesitabas. No lloró. Su dolor era más profundo que las lágrimas. Le pregunté, ¿qué quieres de mí, Roberto? Respondió honestamente, nada. Solo quería que supieras que lo lamento. Si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, estaré aquí. Aunque sea tarde, aunque no lo merezca. Se fue sin esperar respuesta. Esa noche hablé con Beatriz sobre el perdón. Me dijo algo sabio. El perdón no significa olvidar ni restaurar lo que se rompió. Significa soltar el veneno del resentimiento para que no te enferme más a ti que a ellos. Decidí que podía perdonar sin reconciliarme completamente. Capítulo 26. El nuevo diagnóstico. 4 años después del diagnóstico inicial, el doctor Ramírez me dio noticias que desafiaban toda estadística médica. Mi Alzheimer no solo se había ralentizado, sino que en algunas áreas cognitivas había mejorado más allá de los niveles iniciales. Los estudios de neuroimagen mostraban algo extraordinario. Neuroplasticidad activa, nuevas conexiones neuronales formándose en respuesta a la estimulación cognitiva intensiva y constante. Él quería publicar mi caso en una revista médica especializada como ejemplo de respuesta excepcional a intervención multimodal. Me explicó que factores como propósito de vida, conexiones sociales significativas, actividad mental compleja y reducción de estrés crónico habían creado un ambiente neurológico favorable. En términos simples, construir el centro Esperanza, encontrar mi tribu, tener una razón para luchar cada día, había literalmente recableado partes de mi cerebro. Le pregunté, ¿significa esto que estoy curada? Respondió honestamente, no, el Alzheimer sigue ahí, pero está dormido, contenido, controlado de una manera que muy pocos pacientes logran. Has ganado años, quizás décadas de lucidez que las estadísticas decían que no tendrías. Lloré en su consultorio, pero esta vez eran lágrimas de victoria contra un enemigo que se suponía invencible. Salí de esa cita sintiendo que había vencido no solo al Alzheimer, sino a todos los que apostaron por mi caída. Capítulo 27. La expansión del centro. Con el reconocimiento público y el financiamiento nuevo, Centro Esperanza se expandió. Rentamos el local contiguo duplicando nuestro espacio. Ahora podíamos atender hasta 40 pacientes simultáneamente. Contratamos a 2 neuropsicólogas, 3 terapeutas ocupacionales, una trabajadora social adicional y personal administrativo. Beatriz dejó su trabajo en el hospital para dedicarse tiempo completo como directora del centro. Yo asumí oficialmente el puesto de subdirectora y coordinadora de finanzas. Desarrollamos programas especializados,
terapia artística para pacientes con afasia, musicoterapia para manejo de ansiedad, ortoterapia en un jardín ampliado con verduras y flores. Creamos un programa de apoyo familiar educando a cuidadores sobre cómo acompañar sin sobreproteger. El modelo funcionaba tan bien que la Secretaría de Salud nos pidió capacitar a personal de otros centros de día en toda la Ciudad de México. Andrea se convirtió en coordinadora de voluntarios, un rol que desempeñaba con dedicación que nunca mostró por nada en su vida anterior. Marcela cumplió sus 6 meses de voluntariado y continuó viniendo una vez por semana. Nuestra relación era cordial, pero distante, como conocidas que comparten un proyecto común, pero no confidencias íntimas. Roberto parecía ocasionalmente ayudar con reparaciones y transporte de pacientes. Lo acepté en mi vida con límites claros. Podía ser mi hijo en términos funcionales, pero la confianza profunda se había roto permanentemente. Capítulo 28. El premio inesperado. La Fundación Mexicana de Alzheimer nos otorgó el Premio Nacional a la Innovación en Cuidados de Demencia. La ceremonia fue en un hotel elegante de Polanco con 300 invitados, autoridades de salud, académicos, representantes de organizaciones internacionales. Beatriz y yo subimos al escenario a recibir una placa de cristal y un cheque de $25,000 para el centro. Me pidieron que diera un discurso. Miré al público y vi caras conocidas. El doctor Ramírez sonriendo orgulloso, Fernando y Estela del grupo original llorando, Andrea grabando con su celular, incluso Marcela sentada hasta atrás con expresión indescifrable. Hablé sin notas preparadas. Hace 5 años un doctor me dijo que tenía Alzheimer. Mis hijos respondieron abandonándome y demandándome por mi dinero. El mundo me dijo que mi vida útil había terminado. Pero una mujer extraordinaria llamada Beatriz me dijo que yo podía pelear, que mi cerebro podía adaptarse, que mi vida todavía tenía propósito. Este premio no es mío. Es de cada paciente olvidado que encontró familia en extraños, es de cada cuidador que eligió quedarse cuando hubiera sido más fácil irse, es de cada cerebro enfermo que se niega a rendirse sin pelear. El Alzheimer me quitó palabras y recuerdos, pero no pudo quitarme mi humanidad ni mi derecho a vivir con dignidad hasta el final. La ovación fue larga y estruendosa. Capítulo 30. La carta de Beatriz. En el 5º aniversario del Centro Esperanza, Beatriz me dio uno en sobre cerrado. Adentro había una carta escrita a mano. Patricia, cuando te conocí eras una mujer rota que lloraba en el baño de un hospital pensando que su vida había terminado. Yo era una trabajadora social quemada emocionalmente que había olvidado por qué elegí esta profesión. Nos salvamos mutuamente. Tú me diste propósito cuando el mío se había agotado. Yo te di herramientas cuando las tuyas se estaban oxidando. Pero lo más importante, me diste una familia. No tengo hijos propios, y mi familia biológica es muy pequeña y distante. Tú te convertiste en la hermana mayor que nunca tuve, en la socia que siempre soñé, en la amiga que me entiende sin palabras. Quiero que sepas que pase lo que pase con tu enfermedad en el futuro, nunca estarás sola. Cuando llegue el día que no me reconozcas, yo seguiré reconociéndote. Seguiré contándote historias de todo lo que construimos juntas, porque el amor real no requiere memoria mutua, solo requiere compromiso inquebrantable. Gracias por enseñarme que la familia se elige, no se hereda. Con amor eterno, Beatriz. Lloré leer esa carta, y la guardo ahora en el mismo lugar donde alguna vez guardé el diagnóstico que creí que me mataría. Las 2 páginas representan el antes y el después de mi vida real. Capítulo 30. Las mañanas tranquilas. Hoy tengo 63 años. Han pasado 5 años del diagnóstico que se suponía me robaría todo. Mi Alzheimer sigue ahí, latente pero controlado como un dragón dormido que respeto pero no temo. Olvido cosas pequeñas, donde dejé mis lentes, si tomé mi vitamina matinal, el nombre de esa actriz que me gusta, pero recuerdo lo importante. ¿Quién soy? ¿Qué construí? ¿Quién me amó cuando los que debían hacerlo me abandonaron? Cada mañana me despierto en mi departamento de Polanco, el mismo que mis hijos quisieron venderme encima. Preparo café y me siento junto a la ventana viendo amanecer sobre la ciudad. Pienso en todo el camino recorrido desde aquella tarde devastadora en el consultorio del doctor Ramírez. El dolor de ser abandonada por mis hijos se convirtió en combustible para construir algo más grande que mi dolor personal.
Centro Esperanza ahora atiende a 120 pacientes mensualmente. Hemos ayudado a más de 400 familias en 5 años. Beatriz y yo escribimos un libro sobre nuestro modelo de atención que se usa en 20 centros replicados en todo México. Mis hijos están en mi vida de forma limitada y funcional. Nunca recuperamos lo que se perdió, pero encontramos algo parecido a paz. Y aprendí la lección más importante. La traición más dolorosa se puede convertir en el catalizador de tu transformación más poderosa. El Alzheimer intentó robarme mi futuro. Mis hijos intentaron robarme mi presente. Pero yo, con ayuda de ángeles disfrazados de trabajadoras sociales y desconocidos que se volvieron familia, construí algo que nadie puede quitarme. Una vida con propósito hasta el último recuerdo. La paz no fue dramática, no llegó con venganza ni justicia poética. Llegó en mañanas tranquilas, tomando café junto a la ventana, sabiendo que aunque mi memoria falle algún día, el amor que di y recibí permanecerá en las vidas que toqué. Y eso, al final, es lo único que realmente importa.